En la existencia todos atravesamos instantes de tropiezos. A veces son caídas emocionales, cuando el corazón se siente vacío y el alma agotada. En otras ocasiones son caídas espirituales, cuando pensamos que hemos fallado al Señor y creemos no ser dignos de su presencia. También existen las caídas en lo material, cuando los planes no salen como esperábamos y pareciera que todas las puertas se cierran frente a nosotros. En cualquiera de estas situaciones aparece un mismo sentimiento: la soledad, esa sensación de abandono. Pero quiero que guardes algo muy valioso en tu interior. En medio de la caída, Dios está cerca, más de lo que imaginas. Él siempre te sostendrá, porque jamás deja de extender su mano poderosa cuando tus fuerzas se terminan. Reflexiona un momento. Muchos piensan que la presencia de Dios solo se percibe en los triunfos, en los logros y en los días de victoria. Sin embargo, la palabra enseña que es en la debilidad donde su poder se manifiesta con más claridad. Tus lágrimas no pasan inadvertidas, tus silencios no son ignorados y tus pasos vacilantes no son rechazados. El Dios que te creó conoce tu fragilidad y en medio de ella se convierte en tu fortaleza. Quiero dirigirme directamente a ti. Sé que has vivido instantes en los que sentiste que nadie estaba contigo, en los que la carga fue demasiado pesada. Tal vez pensaste que el fracaso ya había escrito tu historia y que no había retorno. Pero escucha con atención, no es así. Tu historia no termina en el suelo. Tus caídas no son el final, sino escenarios donde la gracia de Dios se muestra con mayor intensidad, donde su amor resplandece con más fuerza. Cuando el ser humano se quiebra, Dios reconstruye. Cuando llegamos a nuestro límite, Él comienza a obrar. Deseo que esto no sea solo un mensaje más, sino un recordatorio profundo para tu vida. No estás solo, nunca lo has estado. Aunque la caída duela, Dios está mucho más cerca de lo que imaginas. Él prometió en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Observa la palabra siempre. No hay condiciones ni excepciones, es una promesa firme y eterna. Parte 1. La caída no significa el final, sino el inicio de algo nuevo. Cuando pensamos en tropezar, casi siempre lo asociamos con derrota, con fracaso o con el cierre de un camino. Imaginamos a alguien desplomándose y quedando en el suelo, incapaz de levantarse. Pero la Escritura enseña que una caída no marca el final de la historia, sino muchas veces el inicio de un proceso que Dios utiliza para transformarnos. Piensa en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que también cayó, pecó, tomó decisiones equivocadas y enfrentó las consecuencias. Aún así, el Señor no lo rechazó. En los Salmos, David clama: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu humilde. Mira con atención, es en el quebranto donde la cercanía de Dios se vuelve más evidente. No es en la perfección ni en la ausencia de problemas, sino en medio del dolor. Cuando el alma se encuentra rota, ahí Dios se acerca y sostiene. Amado oyente, la caída es un recordatorio de que no somos autosuficientes, de que no tenemos la fuerza para lograrlo todo por nuestra cuenta. Y esa es una de las lecciones más difíciles de aceptar, porque el orgullo humano quiere hacernos creer que podemos con todo. Pero cuando caemos y el suelo nos golpea, comprendemos que necesitamos un sustento más grande que nosotros mismos. Es entonces cuando Dios aparece como un padre que extiende su mano. El apóstol Pablo también lo entendió. Rogó para que le fuera quitado un aguijón en su carne, algo que lo angustiaba profundamente. Pero la respuesta de Dios fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios le estaba mostrando a Pablo: no, tu debilidad no limita mi poder, es justamente el escenario perfecto para que mi fortaleza se manifieste. Y Pablo termina diciendo: por eso, con gusto me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Notas la profundidad de esto? Tu tropiezo, lejos de ser un desenlace, puede transformarse en el inicio de un nuevo camino, donde aprendes a confiar menos en ti mismo y más en Dios. Lo que parecía derrota
puede convertirse en la plataforma donde la gracia divina se despliega en tu vida. Ahora aplícalo a tu propia historia. Recuerda un instante en el que sentiste que estabas derribado, sin fuerzas para seguir adelante. Tal vez fue la pérdida de un ser querido, un error que considerabas imposible de perdonar, un sueño hecho pedazos o una batalla interna que no sabías cómo vencer. Justo en medio de ese escenario de caída es donde Dios se inclina para levantarte. Él no se asusta de tu fragilidad, no rechaza tus lágrimas ni ignora tu dolor. El profeta Miqueas escribió algo poderoso en el capítulo 7, verso 8. Aunque caí, me levantaré. Aunque habite en tinieblas, el Señor será mi luz. Observa lo que declara. No niega la caída, no la esconde ni la maquilla. Reconoce que tropezó, pero también afirma con convicción que el Señor lo levantará, que Él será su luz. Eso nos enseña que, sin importar cuán oscuro se vea el momento, Dios siempre puede resplandecer con más fuerza. Por eso, lo primero que quiero que recuerdes aquí es lo siguiente: la caída no determina tu valor. No dejas de ser hijo de Dios por haber tropezado. Sus errores no cancelan su amor, ni tus debilidades anulan su gracia. Al contrario, la caída se convierte en el escenario donde Él demuestra que su amor no depende de tu rendimiento, sino de su fidelidad que nunca falla. Imagina esto como una semilla que cae en la tierra. Aparentemente muere, queda enterrada en la oscuridad, sin luz. A simple vista parece el final, pero en ese suelo empieza un proceso invisible. La semilla se transforma y con el tiempo brota una nueva vida. Así sucede con nuestras caídas. Parecen finales, pero en realidad son comienzos de una vida renovada en Dios. Quiero que guardes esta verdad en tu corazón. En medio de la caída, Dios está obrando. Aunque no lo percibas, aunque no lo sientas, y aunque todo parezca silencio, Él sigue actuando en tu vida. Parte 2. Dios convierte la caída en enseñanza y fortaleza. Cuando alguien tropieza, lo primero que aparece es la culpa, el reproche y la idea de que todo se perdió. Pero Dios no lo interpreta así. Mientras tú piensas que el error, el fracaso o la dificultad son el final, Él lo contempla como una oportunidad para mostrarte quién eres en Él y cómo puede transformarte. En la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28, encontramos una verdad extraordinaria. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nota la palabra todas, no dice unas cuantas, ni solo las victorias, ni únicamente los buenos momentos. Dice todas. Eso también abarca las caídas. Aunque a tus ojos parezca imposible, Dios puede usar hasta tus tropiezos para enseñarte, fortalecer tu carácter y guiarte hacia un propósito más alto. Amado oyente, hay lecciones que únicamente se aprenden desde el suelo. La cima enseña, claro, pero el suelo enseña humildad, dependencia, perseverancia y fe genuina. Cuando caes y reconoces que no puedes seguir por ti mismo, tu corazón aprende a mirar hacia arriba, a depender de aquel que nunca tropieza. Esa es la sabiduría divina, instruirnos en la fragilidad lo que jamás hubiéramos comprendido en la fuerza. Observa a Pedro, uno de los discípulos más cercanos al Maestro. Él aseguró con firmeza que nunca lo negaría, que incluso daría su vida por él. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba, cayó. Lo negó 3 veces. Esa caída fue dolorosa, lo quebró, lo llevó a llorar con profundo arrepentimiento. Pero no fue el final de su historia. Después de la resurrección, Jesús fue tras Pedro, lo restauró y lo levantó como uno de los pilares fundamentales de la iglesia. Su caída no lo descalificó, lo preparó. En el suelo aprendió lo que la autosuficiencia jamás le enseñó, que su verdadera fuerza estaba en Cristo y no en sí mismo. Lo mismo ocurre contigo. Tus tropiezos no buscan dejarte marcado con una vergüenza eterna, sino enseñarte a depender más de Dios. Él transforma esas experiencias en herramientas para moldear tu carácter, darte compasión hacia otros que también tropiezan y convertir tu historia de restauración en una luz para quienes piensan que ya no existe esperanza. Reflexiona en esto: cuando alguien se levanta con la ayuda de Dios después de caer, ya no vuelve a caminar igual. Avanza con más cuidado, con gratitud, con humildad. Reconoce que cada paso está sostenido por la gracia divina
y no por su propia fuerza. Esa conciencia lo hace más fuerte, porque la verdadera fortaleza no es la que nunca cae, sino la que aprende a levantarse con fe tras la caída. El profeta Isaías lo expresó con palabras de esperanza en el capítulo 40, verso 31. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nota algo importante, no dice que nunca caerán, sino que al confiar en Dios, recibirán fuerzas renovadas para continuar. Esa renovación surge del aprendizaje en la caída y de levantarse con una fe más firme. Déjame darte una imagen sencilla. Piensa en un niño que aprende a caminar. Sus primeros pasos son torpes, avanza un poco y luego cae. Si su padre lo mirara con reproche y lo dejara en el suelo, ese niño jamás aprendería a caminar. Pero lo que hace el padre es sonreír, levantarlo, animarlo a intentarlo de nuevo, y cada tropiezo se convierte en entrenamiento hasta que un día camina con seguridad. Así actúa Dios contigo. Cada caída no es un motivo de condena, sino una oportunidad para levantarte y enseñarte a andar con más firmeza en su camino. Y hay una enseñanza aún más profunda. La caída nos lleva a confiar en el perdón. Muchos permanecen atrapados en la culpa, convencidos de que Dios ya no puede usarlos porque fallaron. Pero en Proverbios, capítulo 24, verso 16, está escrito: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La diferencia entre quien se queda en el suelo y quien sigue avanzando está en recordar que Dios ofrece gracia. Él no se sorprende de tus caídas, conocía tu fragilidad desde antes y aún así te amó y te eligió. Por eso grábalo en tu corazón, cada tropiezo trae un mensaje. Es como un maestro silencioso que susurra: no confíes en ti mismo, confía en Dios. Y al mismo tiempo es como un gimnasio espiritual donde tus músculos de la fe se fortalecen, no porque nunca caíste, sino porque aprendiste a levantarte con su ayuda. Querido oyente, si hoy piensas que tu caída fue demasiado dura, quiero que entiendas esto: ese suelo en el que estás no es tu tumba, es tu aula, no es tu desenlace, es tu inicio. Y la voz de Dios se escucha clara en medio de esa caída para recordarte que Él está más cerca que nunca, dispuesto a levantarte, enseñarte y hacerte más fuerte que antes. Parte 3. Restaurados para restaurar a otros. Una de las maravillas más grandes de Dios es que no solo obra en nosotros de manera personal, sino que también nos convierte en instrumentos de bendición para los demás. Es decir, la caída que viviste y de la cual Él te levantó no queda como un recuerdo privado, sino como un testimonio vivo que puede ser usado para animar, fortalecer y levantar a quienes atraviesan situaciones similares. Esto se ve claramente en la vida del apóstol Pedro. Jesús le dirigió unas palabras que marcaron su destino: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez restaurado, fortalece a tus hermanos. Observa la profundidad de estas palabras. Jesús no solo le anticipó a Pedro que tropezaría, que sería probado y que caería, sino que también le aseguró que se levantaría, y aún más, le confió una misión: afirmar, animar y fortalecer a sus hermanos. La caída de Pedro no fue su ruina, fue la preparación que lo transformó en alguien capaz de comprender, levantar y guiar a otros. Querido oyente, lo mismo ocurre contigo. Eso que atravesaste y que parecía tu final, Dios puede convertirlo en una plataforma para bendecir a otros. El dolor que experimentaste, cuando es sanado por la gracia divina, se convierte en un lenguaje universal que otros pueden entender. Tus cicatrices se transforman en testimonios que hablan con más fuerza que cualquier discurso, porque nadie inspira tanto como aquel que fue levantado del suelo por la mano de Dios. Reflexiona en José, aquel joven vendido por sus propios hermanos, acusado de manera injusta y encarcelado sin haberlo merecido. Podríamos decir que cayó muchas veces, no por su culpa, sino por las circunstancias. Y aún así, en cada caída, Dios estaba obrando. Al final, cuando llegó a ser gobernador en Egipto, él mismo declaró: vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vemos, para preservar la vida de mucho pueblo. Sus caídas no lo destruyeron, lo formaron, y esa formación lo preparó para convertirse en instrumento de salvación para otros. Esto nos revela una verdad poderosa. La caída no solo enseña y fortalece, sino que también capacita para la compasión. Quien nunca ha tropezado difícilmente comprende el dolor del que está en el suelo, pero quien conoce el peso de la derrota y la dulzura del perdón se convierte en refugio para el quebrantado. Tus lágrimas se transforman en palabras de consuelo y tu restauración en prueba viviente de que Dios jamás abandona. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ves el círculo perfecto? Dios te consuela, y luego usa ese mismo consuelo para que consueles a otros. Lo que recibes en medio de tu caída se convierte en provisión para levantar al caído que está a tu lado. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has visto a alguien atravesar una situación difícil y has sentido que tu experiencia podía ayudarlo? Eso no es casualidad, es parte del plan de Dios. Él permite que pases por ciertos procesos, no para destruirte, sino para equiparte. Cuando hablas desde tu experiencia, lo haces con una autoridad que no se adquiere en los libros, sino en el suelo de la vida. Y esas palabras llevan un peso distinto, porque no surgen de la teoría, sino de la vivencia. Querido oyente, quizá hoy no entiendes por qué atravesaste ciertas caídas. Tal vez te preguntas por qué tuviste que enfrentar ese dolor, esa pérdida, esa traición o esa lucha interna. Pero escucha bien, Dios no desperdicia nada, ni tus lágrimas, ni tu sufrimiento, ni tus fracasos quedan sin propósito en sus manos. Cada detalle de tu historia puede ser usado por Él para transformarte en un instrumento de restauración para alguien más. Imagina por un momento que tu caída fue un pozo profundo. En ese pozo, Dios descendió contigo, te levantó y te sacó de allí. Ahora cuando veas a otro luchando en un pozo similar, sabrás cómo tenderle la mano, porque ya conoces lo que significa estar en ese lugar. Esa es la fuerza del testimonio, mostrar a otros que si Dios pudo contigo, también puede con ellos. Permíteme recalcar algo esencial: tus caídas no te descalifican del propósito de Dios. Al contrario, muchas veces lo confirman, porque cuando te levantas con su ayuda, caminas con mayor convicción, con una fe más madura y con una compasión más profunda. Y es entonces cuando te conviertes en un faro de esperanza para quienes sienten que ya no tienen fuerzas. En conclusión, en esta parte 3 comprendemos que Dios no solo se acerca en medio de la caída para levantarnos, sino que además nos entrega un propósito mayor: ser instrumentos de restauración. Tu historia, con sus luces y sombras, puede transformarse en el testimonio que alguien necesita para no rendirse, porque lo que Dios hace contigo no se limita a tu vida, sino que fluye a través de ti para alcanzar a otros. Parte 4. Confiar en la soberanía de Dios en medio de la caída. Cuando tropezamos, uno de los sentimientos más comunes es la sensación de desorden. Parece que todo se rompe, que las piezas de la vida quedan dispersas y que no hay forma de volver a unirlas. Surgen preguntas inevitables. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué Dios permitió algo tan doloroso? Son cuestionamientos propios del ser humano, y aunque no siempre obtengamos respuestas inmediatas, la Escritura nos recuerda una y otra vez que nada escapa al control del Señor. La palabra soberanía significa que Dios tiene poder absoluto y control total sobre todas las cosas. Nada ocurre sin que Él lo permita. Nada queda fuera de su alcance, y eso incluye también tus caídas. Quizá pienses que fue un error fatal, un accidente que arruinó todo, o que el enemigo tomó ventaja. Pero aún en esos escenarios, la soberanía de Dios permanece, y lo más sorprendente es que puede tomar lo malo y transformarlo en algo bueno. En el libro de Génesis, capítulo 50, verso 20, José declaró a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Sus propios hermanos lo habían vendido como esclavo, lo traicionaron y lo alejaron de su hogar.
Humanamente fue una caída devastadora. Sin embargo, al mirar hacia atrás, José reconoció la mano soberana de Dios, obrando incluso en aquello que parecía injusto e insoportable. Lo que para otros era maldad, para Dios era parte de un plan mayor. Querido oyente, esa es la invitación de la fe, aprender a confiar en que Dios escribe tu historia incluso en los capítulos más oscuros. Aunque no comprendas el porqué de la caída, Él sí conoce el para qué. Mientras tú ves el suelo como un final, Él lo contempla como una página más en el libro de tu vida, una página destinada a llevarte a un propósito más grande. Cuando Job perdió a sus hijos, sus bienes y su salud, su caída fue tan profunda que su esposa le sugirió maldecir a Dios y morir. Pero Job respondió con palabras que aún resuenan: recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Con esto no decía que Dios fuera malo, sino que reconocía que todo, absolutamente todo, está bajo su control, aun lo que no entendemos. Job confió en la soberanía divina, y al final Dios lo restauró y le dio mucho más de lo que había perdido. Esto nos enseña algo vital: confiar en la soberanía de Dios no significa que siempre entenderemos lo que sucede, sino que incluso cuando no lo entendamos, decidimos descansar en su voluntad. Aquí está la clave: la fe no consiste en tener todas las respuestas, la fe es confiar en el carácter de Dios, aun cuando esas respuestas no lleguen. Reflexiona en esto: ¿qué sería de nuestra vida si todo dependiera de nuestro control? Sería una carga imposible de sostener. Nuestra visión es limitada, nuestras fuerzas son pequeñas y nuestra sabiduría tiene fronteras. Pero cuando descansamos en la soberanía de Dios, comprendemos que no necesitamos controlarlo todo, porque alguien infinitamente más sabio está guiando nuestra historia. Esa confianza trae paz, incluso en medio de la caída. El salmista lo expresó de manera hermosa en el Salmo 37, verso 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Y añade en el verso 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. ¿Lo ves? Dios no solo guía nuestros pasos cuando estamos firmes, también sostiene nuestra mano cuando tropezamos. Es un recordatorio de que no estás solo en el suelo, que no caíste fuera de su plan, que incluso en la caída su soberanía sigue obrando. Querido oyente, lo que hoy percibes como caos puede ser la semilla de un propósito mayor que todavía no logras comprender. Dios nunca improvisa. Lo que para ti fue una caída inesperada, para Él ya estaba contemplado como parte del proceso que te conducirá a una vida más firme, más madura y más llena de fe. Imagina por un momento que tu vida es como un tapiz en plena elaboración. Desde abajo solo logras ver hilos enredados, colores sin forma y un patrón caótico que no entiendes. Pero desde arriba, el maestro está tejiendo una obra perfecta. Esa es la soberanía de Dios. Tú percibes el desorden de la caída, pero Él contempla el diseño completo. Por eso, esta parte del mensaje es una invitación a descansar. No te desgastes preguntándote una y otra vez por qué sucedió. Comienza a confiar en que existe un para qué mucho más grande. Dios nunca desperdicia una lágrima, jamás desaprovecha una caída y nunca se equivoca en los planes que tiene para tu vida. Aunque hoy no alcances a ver el panorama completo, llegará el día en que mirarás hacia atrás y entenderás que Él estaba obrando incluso cuando estabas en el suelo. Guarda esta verdad en tu corazón: tu caída no escapó al control de Dios. Él sigue siendo soberano y en esa soberanía trabaja en silencio, ordenando lo que parece caos, sanando lo que luce roto y guiando lo que parece perdido. Parte 5. La fe que se fortalece en la caída. Uno de los mayores regalos que nacen en medio del tropiezo es el fortalecimiento de la fe. Es curioso porque solemos pensar que la fe crece cuando todo va bien, cuando vemos milagros, cuando los caminos son rectos y las puertas se abren. Pero la fe verdadera se forja en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, cuando el suelo es frío y duro, y aún así decidimos confiar en que Dios está presente. El libro de Hebreos, capítulo 11, nos habla de héroes de la fe, y si observamos con atención sus historias, descubrimos que muchos atravesaron caídas, pruebas, pérdidas y tiempos de gran incertidumbre. Abraham esperó largos años sin ver cumplida la promesa.
Moisés huyó tras fracasar en Egipto. José fue encarcelado de manera injusta, y aún así cada uno de ellos permaneció firme, no porque tuvieran resultados inmediatos, sino porque confiaron en el carácter de Dios. Esa es la esencia de la fe, no basarse en lo que vemos, sino en lo que creemos acerca de Dios. Querido oyente, la caída puede convertirse en el terreno donde tu fe eche raíces más profundas, porque cuando todo lo demás se pierde, descubres que lo único que permanece es Dios, y al entender que Él es suficiente, tu fe se transforma. Ya no es una fe superficial que depende de bendiciones externas, sino una fe madura que descansa en la fidelidad de un Dios que nunca falla. El profeta Habacuc lo expresó en el capítulo 3, versos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no den alimento, aunque las ovejas sean quitadas del redil y no haya vacas en los corrales, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí encontramos una enseñanza poderosa. Habacuc no dijo que confiaba en Dios porque todo marchaba bien. Al contrario, describió un escenario de escasez total y de caída. Pero aún en medio de esa realidad, proclamaba su confianza y su gozo en el Señor. Esa es la fe que se forja en la caída, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la esperanza firme en quien es Dios. La caída también nos enseña a esperar. Muchas veces deseamos que Dios actúe de inmediato, que nos levante en el mismo instante en que tocamos el suelo, pero la fe nos entrena a confiar en los tiempos de Dios, incluso cuando parecen lentos a nuestros ojos. En esos momentos, la fe se ejercita como un músculo. Cada día de espera, cada oración sin respuesta inmediata, es un entrenamiento que fortalece nuestra fe. El apóstol Pedro lo escribió en su primera carta, capítulo 1, versos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se manifieste Jesucristo. Aquí se nos muestra que la fe se prueba como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Pasándolo por el fuego. Y de la misma manera nuestra fe se purifica en medio de las pruebas y de los tropiezos, hasta volverse más firme y de mayor valor. Quiero que pienses en esto. Una fe que nunca ha sido probada, jamás ha sido fortalecida. Es en la caída, en la pérdida, en la lucha, donde la fe se vuelve genuina. Porque creer cuando todo marcha bien es sencillo, pero creer cuando el suelo se desmorona bajo tus pies, eso es fe verdadera. Y precisamente esa es la fe que agrada a Dios. Y no solo eso, la fe que se forja en medio de la caída no es únicamente para ti. También se convierte en inspiración para otros. Cuando alguien ve que aún en tu dolor sigues confiando, cuando nota que a pesar del tropiezo proclamas que Dios es fiel, tu testimonio se vuelve un faro para quienes sienten que la esperanza se apaga. Muchas veces no lo notamos, pero mientras peleamos por mantener la fe, hay miradas que se inspiran en nuestro caminar. Así, la caída se transforma en un escenario donde tu fe no solo te sostiene a ti, sino que también fortalece a quienes te rodean. Querido oyente, no desprecies tu tropiezo, porque en él tu fe puede crecer como nunca antes. Tal vez hoy no comprendas por qué estás atravesando este proceso, pero si te aferras a la fe, descubrirás que lo que parecía tu final fue en realidad la plataforma donde Dios convirtió tu fe en algo sólido, inquebrantable y lleno de esperanza. Recuerda lo que Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nota esto. Jesús no prometió una vida sin caídas ni sin dificultades. Les advirtió que tendrían aflicciones, pero también les aseguró que Él ya había vencido. Y si Él venció, nuestra fe puede descansar en esa victoria. Así que no lo olvides, la fe no se edifica en los aplausos, sino en las lágrimas. No se fortalece en la comodidad, sino en la caída. Y no madura en las respuestas fáciles, sino en la espera confiada. Tu caída puede ser el taller donde Dios está forjando en ti una fe que resistirá cualquier tormenta. Parte 6.
la esperanza que nace en medio de la caída. Cuando caemos, una de las primeras cosas que suele apagarse en nuestro interior es la esperanza. Sentimos que el futuro se oscurece, que ya no hay razones para luchar, que lo perdido no puede recuperarse. La desesperanza es como una sombra que susurra al oído que no vale la pena seguir adelante. Pero justamente ahí, en ese lugar, Dios siembra una semilla diferente, la semilla de una esperanza que nunca muere. La Escritura está llena de hombres y mujeres que atravesaron caídas y sin embargo en ellas encontraron una esperanza renovada. Piensa en Jeremías, conocido como el profeta que lloraba. Su nación estaba en ruinas, el pueblo había caído en manos enemigas y todo parecía perdido. Y en medio de esa desolación, escribió en Lamentaciones, capítulo 3, versos 21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo cual esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Lo ves? Jeremías estaba rodeado de ruinas, pero aún en medio de ellas descubrió que la esperanza no se apagaba, porque se sostenía en la fidelidad de Dios. No dependía de lo que veía, pues lo que veía era dolor. Dependía de lo que sabía, que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Esa es la diferencia entre la esperanza humana y la esperanza en Dios. La esperanza humana se apoya en las circunstancias. La esperanza en Dios descansa en sus promesas eternas. Querido oyente, cuando la vida te derriba, tienes dos caminos: rendirte a la desesperanza o levantar tu mirada y recordar que Dios sigue siendo el mismo. Y esa esperanza no es ilusión ni ingenuidad, es certeza que nace de saber que aquel que prometió nunca miente. Él dijo en Isaías, capítulo 43, verso 2, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Observa un detalle importante, no dice si pasas, dice cuando pases. Es decir, habrá caídas, habrá pruebas, habrá dificultades, pero en cada una de ellas, la esperanza resplandece en la promesa de su compañía constante. Ese joven descendió hasta lo más bajo que podía llegar. Abandonó su hogar, malgastó la herencia, terminó cuidando cerdos y deseando comer lo que ellos comían. Era la imagen perfecta de una caída humillante. Pero lo verdaderamente impactante fue lo que sucedió cuando decidió volver. El padre no lo rechazó. No lo despojó de su identidad ni le recordó cada error. Lo abrazó, lo cubrió con su manto, le devolvió la dignidad y celebró su regreso. Ese padre refleja claramente el amor incondicional de Dios. Incluso en nuestras peores caídas, Él corre hacia nosotros para mostrarnos que su amor es más grande que cualquier fracaso. La caída nos enfrenta con nuestra fragilidad, sí, pero también nos revela la grandeza del amor divino. Un amor que no pone condiciones, que no exige perfección, que no depende de lo que hagamos, sino que fluye porque Dios es amor. Y cuando esto se entiende, el corazón se transforma. Ya no buscas ganarte su favor con tus fuerzas, sino que descansas en la certeza de que eres amado incluso en tus momentos más oscuros. El profeta Isaías lo expresó de forma conmovedora en el capítulo 49, verso 15. «Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella lo olvidare, yo nunca me olvidaré de ti». Aquí Dios nos recuerda que, aun si una madre, símbolo del amor humano más profundo, se olvidara de su hijo, algo casi impensable, Él jamás se olvidaría de nosotros. Ese es el nivel de amor con el que Dios nos mira, incluso cuando estamos en el suelo. Querido oyente, recibe esta verdad: tu caída no cambia el amor de Dios hacia ti. Tus errores no tienen la capacidad de alejarlo. Tus fracasos no son lo suficientemente grandes como para apagar su amor. El Salmo 103, verso 11, lo expresa de esta manera: «Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen». Es un amor inmenso, imposible de medir, imposible de agotar. Y hay algo aún más hermoso: la caída no solo te permite experimentar su amor, sino que lo hace más real en tu vida. Cuando estás en lo alto, puedes pensar que mereces las bendiciones y que todo es fruto de tu esfuerzo.
pero cuando estás en el suelo, y aún así Dios te sostiene, entiendes que todo proviene de su amor incondicional. Esa revelación cambia tu manera de relacionarte con Él. Ya no lo ves como un juez severo esperando tu tropiezo, sino como un padre amoroso que corre a levantarte. Déjame mostrarte una imagen. Imagina a un niño aprendiendo a caminar. Da unos pasos y cae. ¿Qué hace el padre? ¿Lo reprende? ¿Lo abandona? Claro que no. El padre sonríe, lo levanta y lo anima a intentarlo de nuevo. Cada caída se convierte en una oportunidad para demostrarle cuánto lo ama y cuánto confía en él. Así actúa Dios contigo. Cada vez que tropiezas no se aleja, sino que te levanta con paciencia, ternura y amor. El apóstol Juan lo resumió magistralmente en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Lo notas? Nuestra capacidad de amar a Dios nace de haber experimentado antes su amor, un amor que se vuelve tangible precisamente en la caída. Por eso, en esta parte quiero que grabes en tu corazón este mensaje: no eres amado por lo que haces, eres amado por quien eres. Eres hijo de Dios, y como Padre, su amor por ti es eterno. La caída no lo cambia, al contrario, se convierte en el escenario donde ese amor se hace más evidente, más palpable y más real. Así que la próxima vez que te encuentres en el suelo, recuerda esto: Dios no ha dejado de amarte ni un solo instante. Sus brazos siguen abiertos, su corazón late por ti, y su voz continúa llamándote a levantarte. Parte 8. La caída como escuela de humildad. Querido oyente, si algo nos revela la caída con total claridad, es que no somos autosuficientes. Nos guste o no, somos frágiles. Aunque intentemos aparentar fortaleza, la vida se encarga de mostrarnos que nuestras fuerzas son limitadas. Y esa lección, aunque dura, es una de las más valiosas que podemos aprender, porque nos conduce a la humildad. El ser humano tiene una inclinación natural hacia el orgullo. Queremos tener el control de nuestra vida, demostrar que podemos por nuestra cuenta, y muchas veces llegamos a creer que todo depende de nuestras manos. Pero la caída rompe esa ilusión. Es como un espejo que refleja nuestra vulnerabilidad y, lejos de ser un castigo, se transforma en una oportunidad, porque en ese instante de debilidad aprendemos a reconocer que dependemos de la gracia de Dios en cada paso que damos. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo no hablaba desde la autosuficiencia. Él mismo había caído antes, persiguió a la iglesia, cometió errores que lo acompañaban en la memoria, pero comprendió que lo sostenía no era su fuerza, ni sus méritos, ni su sabiduría, sino la pura gracia de Dios. Esa es la enseñanza que trae la caída, recordarnos que sin su gracia no somos nada, y cuando lo entendemos, la humildad brota de manera natural. Dejamos de vernos como protagonistas y reconocemos que todo lo que somos y alcanzamos proviene de Él. Piénsalo de esta forma: si nunca hubieras caído, ¿no crees que seguirías convencido de que todo lo logras con tu propio esfuerzo? La caída destruye esa arrogancia y abre espacio para la verdadera humildad. Es como si Dios permitiera esos momentos para que nunca olvidemos que Él es nuestra fuente y nuestro sustento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, Dios le recuerda a Israel que no olvide de dónde provenía. Después de atravesar el desierto, ser alimentados con maná y sostenidos en medio de la escasez, les advierte que al llegar a la tierra prometida no dijeran en su corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Porque él sabía que el corazón humano tiende a llenarse de orgullo en la abundancia. La caída, en cambio, mantiene el corazón sensible, humilde y agradecido. Querido oyente, la humildad no significa pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Y la caída enseña justamente eso: dejar de centrarte en tu ego para enfocarte en Dios. Cuando reconoces tu fragilidad, aprendes a levantar los ojos y decir: Señor, sin ti no puedo. Y ese reconocimiento no es debilidad, es la mayor fortaleza, porque abre la puerta para que la gracia de Dios fluya con poder en tu vida. El rey David, después de su gran tropiezo,
escribió en el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí descubrimos algo maravilloso. Dios no rechaza al que se humilla en su caída, al contrario, lo recibe con misericordia, porque un corazón humilde y quebrantado es tierra fértil donde la gracia florece. La humildad que nace en la caída también transforma la manera en que miramos a los demás. Cuando nunca hemos tropezado, solemos juzgar con dureza a quienes caen, pero cuando hemos estado en el suelo y hemos sentido la mano de Dios levantándonos, aprendemos a mirar con compasión al caído que está junto a nosotros. Ya no decimos, yo jamás haría eso, sino que reconocemos que todos somos frágiles y que es la gracia la que nos sostiene. Reflexiona en esto, el orgullo nos aleja de Dios, pero la humildad nos acerca a Él. Santiago capítulo 4, verso 6, lo declara con firmeza: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es impactante. La caída puede convertirse en la puerta que abre el corazón a recibir más gracia, porque nos coloca en la posición correcta, reconocer que sin Dios no somos nada. Y hay algo más, la humildad que nace en la caída nos prepara para mayores responsabilidades. Dios no puede confiar grandes cosas a un corazón orgulloso, porque el orgullo destruye. Pero cuando la caída nos enseña a depender de Él y a recordar que todo proviene de su mano, entonces estamos listos para ser usados en propósitos más grandes. Querido oyente, si hoy te encuentras en medio de una caída y sientes que tu orgullo fue quebrantado, quiero recordarte que eso no es una derrota, es un proceso. Dios está formando en ti un corazón humilde, y ese corazón humilde es el que Él jamás rechaza. Tal vez hoy duela, pero llegará el día en que comprenderás que esa humildad será tu mayor tesoro. Por eso recibe esta verdad: la caída no vino para destruirte, sino para recordarte que sin Dios nada puedes, y al mismo tiempo, enseñarte que con Él todo es posible. La humildad que brota en el suelo es la que te sostendrá firme cuando vuelvas a estar de pie. Parte 9. La caída como puerta hacia una nueva identidad en Cristo. Querido oyente, cada vez que tropezamos sentimos que algo se pierde: la dignidad, la confianza, la seguridad, incluso la visión de quiénes somos. La caída hiere nuestra identidad, nos hace dudar de nuestro valor y nos susurra que ya no somos los mismos. Pero lo que muchas veces no vemos es que ese momento puede convertirse en el lugar exacto donde Dios redefine nuestra identidad, no a partir de nuestros logros o fracasos, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, su identidad quedó marcada de manera profunda. Pasó de ser el discípulo valiente, dispuesto a dar la vida por su maestro, a ser el que lo negó ante una simple pregunta. Su caída fue tan dura que lloró amargamente, convencido de que había perdido lo que lo definía. Pero después de la resurrección, Jesús se le apareció y le preguntó 3 veces: ¿me amas? Con esas palabras, no solo lo restauró, sino que le devolvió una identidad renovada. Ya no era únicamente Pedro el pescador, ni Pedro el que había caído. Ahora era Pedro el pastor de las ovejas de Cristo, el líder que levantaría la iglesia naciente. ¿Lo notas? La caída no fue su final, fue la puerta hacia una identidad más fuerte. Porque muchas veces lo que creemos que nos define, nuestros éxitos, nuestras fuerzas, nuestras promesas, se derrumba en la caída. Y justo ahí, cuando quedamos vacíos de nosotros mismos, Dios nos entrega una identidad nueva, firme y establecida en Cristo. El apóstol Pablo también lo vivió. Antes de encontrarse con Cristo, su identidad era la de un fariseo celoso, perseguidor de los creyentes, confiado en sí mismo y en su justicia propia. Pero en el camino a Damasco cayó literalmente derribado por la luz de Cristo. En esa caída, su antigua identidad murió y nació una nueva, la de apóstol de Jesucristo, embajador del Evangelio y hombre transformado por la gracia. Querido oyente, lo mismo puede suceder contigo. Quizás tu caída te hizo pensar que ya no tienes valor, que tu identidad quedó marcada por el fracaso, la vergüenza o el error. Pero escucha esto: tu identidad no está en lo que hiciste ni en lo que perdiste.
Tu verdadera identidad está en lo que Dios declara sobre ti. Y Él dice que eres su hijo, que eres amado, que eres perdonado, que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, lo proclama con poder, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso incluye tus errores, tus caídas, tus derrotas. Todo lo viejo queda atrás y en Cristo recibes una identidad que no se derrumba con los tropiezos. La caída se convierte entonces en el lugar donde Dios derriba las falsas identidades que hemos construido, las basadas en el orgullo, en los logros, en la opinión de los demás, y en su lugar nos da una identidad firme que no depende de lo externo, sino de lo eterno. Piensa en esto, muchas veces creemos que somos lo que tenemos, lo que alcanzamos o lo que la gente opina de nosotros. Pero la caída nos quita esas máscaras y nos deja frente a la verdad. Somos lo que Dios dice que somos. Y cuando entiendes esto, tu vida cambia por completo. El libro de Isaías, capítulo 62, verso 2, lo declara así: verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará. Ese nombre nuevo representa una identidad renovada. Y aunque la caída intente definirte por tu pasado, Dios te recuerda que tu identidad no se determina por tu fracaso, sino por su gracia. Querido oyente, ¿sabes por qué es tan importante recibir esta nueva identidad? Porque si no lo haces, vivirás siempre bajo la sombra de tu tropiezo. Te verás como un derrotado, como alguien que falló, como quien ya no puede levantarse. Pero cuando abrazas la identidad que Cristo te otorga, comienzas a caminar como hijo amado, perdonado y heredero de sus promesas. Y esa identidad no se pierde aunque vuelvas a caer, porque no depende de ti, sino de Él. Observa lo que afirma Romanos, capítulo 8, versos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa que tu identidad en Cristo está asegurada por un amor inseparable que ni siquiera tu caída puede borrar. Por eso quiero que guardes esta verdad con firmeza: la caída no te define, Cristo es quien te define. Tu error no es tu identidad, tu tropiezo no es tu nombre. Tu verdadero nombre lo pronuncia Dios, y Él te llama hijo, amado, perdonado, nueva criatura. Querido oyente, la caída es dolorosa, sí, pero también es una puerta hacia una identidad más sólida, hacia una vida donde ya no dependes de lo que hiciste, sino de lo que Cristo hizo por ti. Y esa identidad renovada es la que te permite levantarte del suelo con la frente en alto, sabiendo que no eres lo que perdiste, sino lo que Dios ganó en la cruz. Parte 10. La caída como entrenamiento para la resiliencia. Querido oyente, todos sabemos lo que significa tropezar y caer, pero no todos comprenden lo que implica levantarse y seguir adelante después de una caída. Esa capacidad de ponerse de pie, resistir, aprender en medio del dolor y continuar a pesar de todo, se llama resiliencia. Y déjame decirte algo, Dios usa cada caída en tu vida para entrenar tu resiliencia espiritual. Muchas veces pensamos que la vida cristiana es un camino recto, siempre en ascenso, sin retrocesos ni tropiezos. Pero la realidad es distinta. La vida de fe está llena de subidas y bajadas, de victorias y derrotas, de momentos en que nos sentimos fuertes y otros en los que apenas podemos mantenernos de pie. Y es precisamente en esos vaivenes donde Dios moldea nuestro carácter, para que no seamos frágiles como el vidrio, sino firmes como el acero que ha pasado por el fuego. El libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16, nos revela una verdad poderosa: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Observa con atención, no dice que el justo jamás caerá. Al contrario, reconoce que caerá varias veces, pero la diferencia está en que se levantará. Eso es resiliencia. No significa que nunca tropieces, significa que nunca permanecerás en el suelo, porque la mano de Dios siempre estará allí para levantarte. Piénsalo como un entrenamiento.
Cada caída, aunque duela, fortalece tus músculos espirituales, te enseña a resistir, a perseverar, a no rendirte con facilidad. Te muestra que no todo depende de tu fuerza, sino de la gracia de Dios que te sostiene. Y esa lección, repetida en cada tropiezo, va formando en ti un espíritu resistente, capaz de enfrentar tormentas sin quebrarse. Miremos la vida de José. Desde joven fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Una y otra vez parecía caer, pero en cada caída, Dios estaba entrenando su resiliencia. José aprendió a ser fiel, a confiar en medio de la oscuridad, a esperar incluso cuando parecía no haber salida. Y cuando llegó el momento de ser exaltado como gobernador de Egipto, estaba preparado para soportar la responsabilidad, porque sus caídas lo habían formado. Lo mismo ocurrió con Moisés. Su primera caída fue huir de Egipto tras matar a un egipcio. Pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, aparentemente derrotado y olvidado. Pero en ese tiempo, Dios estaba moldeando su carácter para que más adelante pudiera soportar la inmensa tarea de guiar a todo un pueblo. La resiliencia de Moisés no nació en los palacios de Egipto, sino en la soledad del desierto. Porque si no lo haces, vivirás siempre bajo la sombra de tu tropiezo. Te verás como un derrotado, como alguien que falló, como quien ya no puede levantarse. Pero cuando abrazas la identidad que Cristo te otorga, comienzas a caminar como hijo amado, perdonado y heredero de sus promesas. Y esa identidad no se pierde aunque vuelvas a caer, porque no depende de ti, sino de Él. Observa lo que afirma Romanos, capítulo 8, versos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa que tu identidad en Cristo está asegurada por un amor inseparable que ni siquiera tu caída puede borrar. Por eso quiero que guardes esta verdad con firmeza. La caída no te define, Cristo es quien te define. Tu error no es tu identidad, tu tropiezo no es tu nombre. Tu verdadero nombre lo pronuncia Dios, y Él te llama hijo, amado, perdonado, nueva criatura. Querido oyente, la caída es dolorosa, sí, pero también es una puerta hacia una identidad más sólida, hacia una vida donde ya no dependes de lo que hiciste, sino de lo que Cristo hizo por ti. Y esa identidad renovada es la que te permite levantarte del suelo con la frente en alto, sabiendo que no eres lo que perdiste, sino lo que Dios ganó en la cruz. Parte 10. La caída como entrenamiento para la resiliencia. Querido oyente, todos sabemos lo que significa tropezar y caer, pero no todos comprenden lo que implica levantarse y seguir adelante después de una caída. Esa capacidad de ponerse de pie, resistir, aprender en medio del dolor y continuar a pesar de todo, se llama resiliencia. Y déjame decirte algo, Dios usa cada caída en tu vida para entrenar tu resiliencia espiritual. Muchas veces pensamos que la vida cristiana es un camino recto, siempre en ascenso, sin retrocesos ni tropiezos. Pero la realidad es distinta. La vida de fe está llena de subidas y bajadas, de victorias y derrotas, de momentos en que nos sentimos fuertes y otros en los que apenas podemos mantenernos de pie. Y es precisamente en esos vaivenes donde Dios moldea nuestro carácter, para que no seamos frágiles como el vidrio, sino firmes como el acero que ha pasado por el fuego. El libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16, nos revela una verdad poderosa, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Observa con atención, no dice que el justo jamás caerá. Al contrario, reconoce que caerá varias veces, pero la diferencia está en que se levantará. Eso es resiliencia. No significa que nunca tropieces, significa que nunca permanecerás en el suelo, porque la mano de Dios siempre estará allí para levantarte. Piénsalo como un entrenamiento. Cada caída, aunque duela, fortalece tus músculos espirituales, te enseña a resistir, a perseverar, a no rendirte con facilidad. Te muestra que no todo depende de tu fuerza, sino de la gracia de Dios que te sostiene. Y esa lección, repetida en cada tropiezo, va formando en ti un espíritu resistente,
capaz de enfrentar tormentas sin quebrarse. Miremos la vida de José. Desde joven fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Una y otra vez parecía caer, pero en cada caída, Dios estaba entrenando su resiliencia. José aprendió a ser fiel, a confiar en medio de la oscuridad, a esperar incluso cuando parecía no haber salida. Y cuando llegó el momento de ser exaltado como gobernador de Egipto, estaba preparado para soportar la responsabilidad, porque sus caídas lo habían formado. Lo mismo ocurrió con Moisés. Su primera caída fue huir de Egipto tras matar a un egipcio. Pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, aparentemente derrotado y olvidado. Pero en ese tiempo, Dios estaba moldeando su carácter para que más adelante pudiera soportar la inmensa tarea de guiar a todo un pueblo. La resiliencia de Moisés no nació en los palacios de Egipto, sino en la soledad del desierto. Querido oyente, muchas veces tus tropiezos son tu campo de entrenamiento. Eso que hoy miras como fracaso, Dios lo está utilizando para prepararte, porque Él sabe que los planes que tiene contigo requieren un corazón que no se rinde, una fe que no se apaga y una fortaleza que no se quiebra con la primera tormenta. Y todo eso se forma en el suelo, aprendiendo a levantarte una y otra vez. La resiliencia también transforma tu manera de ver la vida. Quien nunca ha tropezado suele rendirse al primer golpe porque no sabe cómo enfrentarlo. Pero aquel que ha aprendido a levantarse repetidamente ya no teme tanto a caer, porque sabe que Dios siempre lo volverá a levantar. La resiliencia te da seguridad, no en tus propias fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. Te recuerda que aunque caigas 7 veces, Él estará allí en la octava para sostenerte. El apóstol Pablo lo expresó con palabras llenas de poder en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 8 y 9. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¡Qué declaración tan profunda! Pablo no negaba la realidad de las pruebas ni de los tropiezos, pero afirmaba con certeza que ninguno de ellos tenía la última palabra. Podía ser derribado, sí, pero jamás destruido, porque la resiliencia que Dios estaba formando en él lo mantenía firme en medio de la batalla. Y quiero que entiendas algo: esa resiliencia no se limita únicamente a tu vida espiritual, también se refleja en todas las áreas de tu existencia, en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, en tus proyectos. Cada vez que te levantas después de un tropiezo, aprendes a enfrentar con más sabiduría y firmeza los retos que vienen. Tus caídas pasadas se convierten en preparación para tus futuras victorias. Imagina esto: la resiliencia es como el bambú. Cuando se planta, pasa años sin mostrar crecimiento visible, porque está echando raíces profundas bajo tierra. Parece inactivo, pero en realidad se está preparando. Y cuando llega el momento, crece de manera sorprendente, alcanzando alturas impresionantes. Así es el proceso de Dios contigo. En medio de las caídas, puede parecer que estás detenido, que no avanzas, que estás hundido. Pero lo que no ves es que Dios está fortaleciendo tus raíces, dándote resiliencia para que, cuando llegue el tiempo, crezcas mucho más de lo que imaginaste. Querido oyente, quiero que atesores esta verdad: ninguna caída es tu final. Cada tropiezo es parte del entrenamiento que te hace más fuerte, más sabio y más resiliente. Dios no se sorprende de tus caídas, ya sabía que sucederían y aún así decidió usarlas para formarte. Por eso no te desanimes si sientes que volviste a caer. Recuerda que el justo tropieza 7 veces y se levanta, porque lo que lo define no es la caída, sino la resiliencia que Dios produce en él. En esta parte del mensaje quiero dejar grabado en tu corazón que tu capacidad de levantarte no proviene solo de ti, proviene de Dios. Y mientras sigas confiando en Él, nunca habrá caída que te destruya, solo caídas que te entrenen.